Aleluya, bendito sea nuestro gran Dios. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar una vez más aquí en su presencia para poder disfrutar una vez más de este tiempo. La palabra del Señor siempre es un deleite poder reflexionar en ello, meditar, puesto que la palabra siempre llevará a nuestra vida refrigerio, llevará siempre fortaleza, llevará siempre de su gracia a nuestra vida y ayudándonos cada día para poder alcanzar y mejorar nuestra relación con Dios, poder de esta manera poder agradar a Dios y poder alegrar, si es que esto fuese así, el corazón de nuestro gran Dios, que en su grande misericordia nos concede poder ser parte de su pueblo, sus hijos. Es algo maravilloso. Dios les bendiga desde sus hogares. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que pueden mirar este programa, y Dios bendiga a los que nos ven también en Quintana Roo, en Campeche, en Mérida, en Canadá, como recordaba nuestro pastor, Estados Unidos, creo que hasta Colombia, en fin, donde sea posible, aquí en Maní, en Aquil. No tenemos por qué irnos tan lejos. Dios bendiga a aquellos que están trabajando igual en el retén. Dios me los bendiga, Dios los guarde, y que ustedes puedan hacer también un trabajo cada vez más en bienestar de la sociedad. Vamos a darle gracias a Dios, y esperando que Dios pueda bendecir sus vidas en esta
hermosa hora a través de esta palabra y que Dios refresque esa comunión, esa esperanza que nos ha dado y a través de esto pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque solamente Él puede darnos de su palabra la dicha de poder disfrutarlo. Oramos, Padre, te damos gracias en el bendito y glorioso nombre de Jesús por la oportunidad, por la dicha, por la esperanza que tenemos, Dios, porque nos concedes una oportunidad más de poder llegar aquí a tu casa, de poder entrar en tu presencia. Has provisto esos medios y nosotros queremos disfrutarlo, queremos aprovecharlo y queremos compartirlo con todos aquellos que pueden escuchar este pensamiento, porque es tu palabra, Dios, y creo que tú quieres de nosotros que cada día mejoremos nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, háblanos, Espíritu Santo, ministranos y que tú seas con nosotros a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo suplico y en su nombre, gracias, eterno Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Jeremías capítulo 6, dice así la palabra de nuestro Señor. En el versículo 16 del capítulo 6 dice de la siguiente manera: así dice Yahvé, párense en los caminos y vean, pregunten por los antiguos senderos y miren cuál es la senda buena y anden por ella, y hallarán reposo para sus almas. Dice la palabra de nuestro Señor, este pensamiento vamos a basarlo con este encabezado de casa de oración. Casa de oración, el Señor a través del profeta Jeremías, o Jeremías a través del Espíritu Santo de Dios, es enviado a hablar palabra a su pueblo, y la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá, de Jerusalén, el pueblo de Dios, no estaba alcanzando el propósito esperado, no estaba en la plenitud donde Dios siempre está esperando encontrar a su pueblo, porque Dios siempre ha querido trabajar y obrar en la vida de su pueblo, porque Dios sabe que hay momentos en la vida donde nuestras acciones provocan en nosotros un desgaste, provocan en nosotros un desequilibrio, provocan en nosotros un descontento, provocan en nosotros una incapacidad. Y muchas veces nosotros no nos percatamos cómo es que nos vamos deslizando, nos vamos paso a paso, acción tras acción, tiempo tras tiempo, generación tras generación. Vamos perdiendo aquello que en un principio fue lo más anhelado para nosotros, el pueblo de Dios. Llegó un momento cuando Dios tuvo que enviar, o a través del profeta Jeremías, hacerles ver a ellos la necesidad de que se detuvieran y pudieran indagar, pudieran preguntar, porque muchas veces no se ha podido dejar un legado sólido, un legado contundente, un legado bien transitado, bien remarcado, donde no exista duda
de los pasos a seguir, de cómo transitar, cómo vivir, cómo hacer, dónde sí, dónde no. Y muchas veces también se dejan estos buenos legados, pero muchas veces los que no quieren transitarlos, los que no quieren practicarlos, son las generaciones que continúan. Días difíciles provoca un sitio y hay de los que quedan presos. Jerusalén estaba pasando en este momento sitiado, todo el pueblo adentro. Sin embargo, había un grupo el cual Dios les dijo: salgan de la ciudad y vayan. Y aquellos que hicieron caso, aquellos que estaban habituados al propósito de Dios, aquellos que estaban habituados a corresponderle al Señor, aquellos que no habían menospreciado la oportunidad y la dicha que tenían, mantenían con el Señor esta comunión, y a ellos, cuando Dios habla, ellos escuchan, entienden, entonces ellos son los que logran salir de este sitio, y los que no, pensando, confiando que las murallas, que estaba hasta el templo ahí, iba a ser suficiente, se dieron cuenta que no. Quiero comentar con esto lo que realmente entiendo o siento. Isaías 1:5, leer el capítulo 6 y 7 de Jeremías, leer el capítulo 1 de Isaías, dice cosas que no, si nos los platican, vamos a decir que no es verdad. Vamos a decir que no es cierto, y quizás digamos: a ver, muéstramelo. Y nos vamos a encontrar que la palabra sí está diciendo estas cosas que muchas veces nosotros no creemos o no queremos oír. Dice Isaías 1:5: ¿por qué han de ser golpeados nuevamente? ¿Por qué quieren ser lastimados? ¿Por qué quieren sufrir? ¿Por qué han de ser golpeados nuevamente? Dando a entender, había pasado uno, quizás dos, quizás tres ocasiones, donde han pasado cosas que uno a veces ha vivido, pero no se ha detenido a pensar por qué, para qué, hasta dónde, hasta cuándo, cada cuándo. Porque la vida está lleno de ciclos. Y nuevamente vemos lo que pasó en los tiempos de Jesús. La situación en el ser humano y Dios en cuanto a lo que es una relación ha sido permeado una y otra vez, y las generaciones que continúan después de una no han tomado el tiempo para poder analizar la escritura, la palabra, donde Dios expresa lo sucedido, lo acontecido, y del por qué y el para qué, para que nosotros podamos extraer de ello un buen dividendo, un buen beneficio. Nos damos cuenta que en Lucas 19:46
pasó otra vez. Isaías pregunta, ¿por qué han de ser golpeados nuevamente? Y nos damos cuenta que en el tiempo de Cristo pasaba lo mismo. Jesús, en uno de esos tiempos que entró a la ciudad y fue a la casa, al templo, se encontró con algo que en realidad no era lo que esperaba, no era lo que debía de ser. Por eso, este pensamiento tiene como encabezado casa de oración. Dice Jesús, aquellos que se encontraban ahí, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han convertido en otra cosa. Han hecho de ella algo distinto. Le han dado un uso incorrecto, le han dado un uso que no es aprobado por mi Padre, que no es aprobado por mí. Y lamentablemente cuando esto sucede, las consecuencias siempre han de venir. Mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva, un escondite, un lugar. Y no era para tanto, porque el versículo 47, nosotros nos preguntamos a veces, ¿se puede llegar hasta un grado donde se pueda menospreciar las cosas sagradas? Sí, esto es posible porque el versículo 47 del capítulo 19 de Lucas dice: los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matar a Jesús, procuraban matar al Señor. La palabra lo está registrando. Los principales sacerdotes querían matar al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Al parecer el camino estaba desviado y nadie se había detenido a preguntar ¿a dónde está llevando este camino? Dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Y tal vez para soslayar o para suavizar un poco esto, pues coloquialmente hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, y quizás alguien dirá, pues todos los caminos también van a llevar a Dios. Y déjeme decirle que no estarán tan errados al decir eso. Porque después de todo, el cielo es obra de nuestro Dios y el infierno es obra de nuestro Dios. No alguien distinto a Él lo creó. Así es que procuraban matar al Señor. ¿Por qué? Recuerdo las muchas veces que Dios usó a los asirios, los babilonios, los romanos, en fin, a los servidores de Dios, que el apóstol Pablo menciona en Romanos 13, 3 al 4. No está hablando de personas llamados al trabajo sagrado como predicar la palabra, como enseñar la palabra, como lo que nosotros comúnmente conocemos en el ámbito eclesiástico. Pero aún la misma palabra dice, esta Biblia, lo revisé y dice, ministros de Dios.
estos hombres, estas personas, estas naciones, estos reyes, estos imperios, cuando llegó el momento en que Dios les daba una orden, ellos lo cumplieron. Jerusalén estaba sitiado. Había llegado un momento donde las cosas serían diferentes. Dios había mandado diciéndoles en el versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías que preguntaran, buscaran, indagaran y que andaran en eso. Al encontrar la respuesta correcta lo hicieran y ellos dijeron, no se puede. Por eso Isaías dice, ¿por qué han de ser golpeados otra vez? ¿Será que no duele? ¿Será que...? Dios bendiga a aquellos, porque muchas veces son más obedientes que los otros. San Juan 15, versículo 16, el Señor dice, ustedes no me eligieron a mí, hablando de los servidores sagrados, en las cosas sagradas, en las cosas eternas, en las cosas santas, en lo relacionado entre Dios y su pueblo. Ustedes dicen, no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado para que lleven fruto ciertamente. Sin embargo, Jesús llega al templo y se encuentra con otra cosa. Se enojó, los echó, les botó las mesas y quizás alguien dijo, wow, y es que este es el ungido de Dios, este es el siervo de Dios que no puede permitir ni hacer misericordia, ni siquiera por amor pasar por alto estas cosas. Créanme que esta pequeño consentimiento ha provocado grandes cosas. Y el Señor aclara a sus siervos, aclara a su pueblo, aclara a su iglesia que la iglesia no es para otra cosa. A los siervos, los hijos del reino, no han sido designados para otra cosa más que para que lleven fruto ciertamente. Y sigue diciendo la palabra, y que su fruto permanezca, para que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántas cosas no quisiéramos pedir? ¿Cuántas cosas nos está pidiendo? Escucho lo que la gente dice. La gente está pidiendo, la gente está queriendo, la gente está desesperado, como en el tiempo del sitio que vivió el pueblo de Dios. Llegó un momento en que ellos se encontraron con la realidad de las cosas, y hoy creo con todo mi corazón que no nos encerraron dentro de la casa de oración, pero parece que hay como un sitio porque no nos dejan entrar en ello. Dios creo que quiere decirnos algo. Decirles y serles honesto, yo esperaba que esto ya hubiese estado ya de salida. Hablo de la pandemia. Pero también quiero decirle algo. Estaba dispuesto y preparado sabiendo que algo contrario podría pasar, porque veo la actitud de la gente.
tenemos una herencia, un legado que no nos ayuda, unas costumbres que no nos ayudan, no nos beneficia a nosotros mismos. Tal parece como le dijeron al pueblo por Jeremías: ¿por qué quieren seguir pasando este proceso? ¿Acaso no duele? ¿Acaso no lastima? ¿Acaso no lesiona? ¿Acaso no está menguando? ¿Acaso no está sacudiendo los cimientos emocionales de cada uno de ustedes y de la sociedad? Pero estamos ahí. Estamos ahí y tenemos que caminar con ello. Amanecemos y nos encontramos que esto es una realidad, como aquellos que estaban dentro del pueblo, dentro de las murallas. Cada vez que amanece, cada vez que se despertaban, si es que podían dormir, se encontraban con la realidad de que el sitio estaba alrededor de la ciudad. Y creo que a más de uno no estará de acuerdo conmigo, pero podemos hacer una cosa. Esto lo pensé mucho. Yo quisiera venir a decirle cosas hermosas. Quisiera venir a decirle: hoy estamos aquí, donde están 2 o 3 congregados está el Señor, y donde está el Señor, el Espíritu de Dios se mueve y el poder de Dios corre y llega y hace las obras que estamos esperando, nos liberta y somos el pueblo de Dios. Aquí habemos 3. Lo pensé. Por eso a más de uno quizás no estará de acuerdo conmigo. Yo le decía al Señor anoche: Señor, he escrito esto que has puesto en mi corazón. Creo que tú lo has puesto en mi corazón. Le quité incluso algunas partes que se oyen muy catastróficas. Sin embargo, me acordé de lo que me dijo en una ocasión el Señor: cuando yo te dé palabra, esa palabra vas a hablar. Por eso todavía estoy de pie, porque en una ocasión dije: jamás vuelvo a predicar, porque alguien me dijo que yo no sé decir las cosas. Y llorando le dije: no vuelvo a predicar. Y Dios me dijo: cuando tú hablas, ¿dónde tomas esa palabra? ¿Dónde la agarras? Y como yo le pregunto qué quiere que yo haga, me recordó de que esas palabras que hablaba venían de Él. Por tanto yo le dije: mientras tú pongas palabra en mi boca, la voy a hablar. Lo hablaré. Porque tú eres el que me sustenta, tú eres el que me guarda, tú eres el que está conmigo, tú eres el que ha sido conmigo. En ti está mi esperanza. Y por eso, aunque usted no esté de acuerdo conmigo, aunque a más de uno no lo quiere estar, pero podemos hacer una cosa: hablemos con Dios. Vayamos personalmente y hablemos con Dios. Tal vez nos responda como le hablaba y le respondía a los profetas, voz audible. Porque quiero decirle que Dios hace todavía eso. No sé qué tanto, pero yo lo he escuchado y me ha dicho las cosas cuando estoy en una situación y necesito saber, necesito estar seguro. He escuchado su voz, he encontrado la respuesta, analizando las cosas, me he quedado con que eso es una palabra. La palabra del Señor. Entonces, podemos hacer una cosa: hablemos con Dios. Tal vez nos responda y nos diga. Tal vez nos responda y nos diga lo que queremos saber. Tal vez te diga: Manuel está equivocado.
Tal vez te diga, habla palabra que yo estoy pidiendo. Y si no fuese de esa manera, aquí están las escrituras. Si abrimos las escrituras, vamos a encontrar palabra que Dios ha dejado para nosotros. Y podemos cotejarlo. La pregunta es casa de oración o es punto de reunión? No es algo nuevo esta pregunta. Isaías 1:12. Le digo, si usted tiene tiempo, revise capítulo 1 de Isaías. Revise capítulo 6 y capítulo 7 de Jeremías. Dice el Señor a su pueblo: cuando vienen ante mí, ¿quién requiere de sus manos para que pisoteen mis atrios? Yo me he preguntado muchas veces, porque en esos capítulos que le digo, él dice: yo no puedo seguir soportando lo que ustedes me traen. Estoy cansado, estoy hastiado. ¿Quién se los pide? Cuando él mismo dice que ninguno se ha de presentar delante de él con las manos vacías. Por muy pobre, mínimo un efa de harina, flor de harina. Si no puede llevar un becerro engordado, pero las manos vacías no pueden acceder a su presencia. Sin embargo, él dice: cuando vienen ante mí, ¿quién requiere esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? Parece que Dios me estaba diciendo lo que en una ocasión me dijo: deberían de estar agradecidos que la pandemia se está extendiendo. Porque en vez de que nosotros tomemos el tiempo para ir a Él, ya no hay necesidad de estar yendo a un culto en la mañana, un culto al mediodía, un culto en la tarde y un culto en la noche. Una campaña por acá, otra campaña por acá, y una reunión por acá, y estar todo exhausto, llegar en casa y dejarse caer como muerto. Hoy lo que necesitamos es algo que hacer para poder salir de esa situación donde estamos como dando vueltas. Sin embargo, es un tiempo que parece que Dios dice: ¿por qué no vienen a mi presencia y hablamos, nos ponemos al día? Y hasta me puse a pensar que el problema no es la pandemia, sino otro. Porque Dios tiene sus ejércitos, lo registra la palabra. Lo registra. Marcos 11:16. El Señor Jesús, cuando echa fuera a todos aquellos que hicieron de la casa del Señor un mercado, un bazar, un lugar donde, un tianguis. Pero hermanos que estaban vendiendo, ayudando a la gente que iba a ofrecer sacrificio. El problema es la intención del corazón. Porque Él dice: ¿quién pide esto de tus manos? Cuando Él mismo dice que no vayamos con las manos vacías. No es lo que llevamos, es cómo es que estamos llegando delante de su presencia. Porque Él dice que ¿quién
requiere de nuestras manos para que nosotros vayamos y pisoteemos sus atrios. Me pregunto, ¿caminamos con las manos? No, con los pies. No volamos, caminamos y por eso tenemos que pisar. Pero él dice que estamos, o que esta gente, estos hombres estaban pisoteando sus atrios. Y por eso Jesús en Marcos 11:16 dice que él no permitía que nadie pasara llevando objetos al interior del templo. Después de haber hablado de que los echó fuera de allí. Si meditamos, vamos a llegar a la conclusión correcta. Está la palabra, la Biblia, y aún está el Espíritu Santo. En vez de desesperarse por la apertura de la casa de oración o el punto de reunión, yo no sé, yo pienso que el dueño de la casa de oración puede decirnos qué es esto en realidad. Él puede decirnos qué es lo que está pasando. Porque quizá le decimos, Señor, tu casa de oración, tu casa para adorar tu nombre, mira, no lo podemos abrir. Se nos está diciendo que no podemos, y es que tú eres Dios, nosotros tus siervos tenemos el poder. Meditaba cuando Pablo le decía al pueblo, cuando el pueblo se estaba desviando, cuando el pueblo estaba siendo conducido por los falsos maestros, estaban apartándose de la fe, estaban pensando que seguían adorando a Dios, y Pablo les hizo ver la supremacía de lo que Dios es con su pueblo y sus siervos. Él le dijo, yo no vengo con palabras persuasivas de vana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Y Pablo no andaba proclamando que él venía de esa manera, sino que él se los dijo porque era necesario que ellos comprendieran. En vez de desesperarnos por la apertura de la casa de oración o punto de reunión, debemos de aprovechar mejor nuestra condición personal ante Dios. Vayamos, el pueblo, la iglesia, vayamos a la presencia del Señor con esa tranquilidad. Quizás no se puedan hacer cultos masivos, pero ¿qué hay de la cadena de oración? ¿Qué hay del ayuno? ¿Qué hay de la meditación de la palabra? ¿Qué hay de la comunión, la oración con el Señor? Eso es algo que no puede sernos quitado, porque Jesús dijo que podemos hacerlo y debemos de hacerlo en espíritu y en verdad, y tales personas están para hacerlo. Dios está esperando esto. Tal vez Dios quiere más que operar en una reunión, quiere operar en nuestra vida algo que hay en nosotros que quiere mejorar. Cuando nosotros leemos en Isaías 1, 16 al 17, nos damos cuenta de la palabra del Señor. Hay frases, letras. Una de ellas es lávense. Otra es limpien. Otro es quiten. Otro es apártense. Otro es aprendan. Otro es procuren. Otro es hagan. Y por último, en ese versículo, defiendan. Frases que el Señor está diciendo al pueblo que debe de hacer antes
de poder pedirle que se restaure. Porque en los versículos 18 dice así: solo después que ustedes se hayan lavado, limpiado, quitado, apartado, aprendido, procurado, hecho y defendido, realizado, entonces vengan a mí. Después se puede ir ante Él para ser absueltos en caso de ser culpables. Dice: vengan después de esto a mí, y si hubiese alguna situación en contra de ustedes, lo quito. Si hay algo contrario a lo que debe de ser, que les señala a ustedes como culpables, lo aparto. ¿Usted cree que Dios no está anhelante de la adoración y comunión con su pueblo? ¿Usted cree que en vano dice las Escrituras que el Espíritu nos anhela? ¿Usted cree que el Señor está jugando cuando dice que nosotros somos lo más especial y por eso dio su vida por nosotros? Usted estará pensando que hay maldad en todo esto. Usted quizás estará viendo a las autoridades tal vez que están diciendo no lo abran. ¿Cuántas cosas nos están diciendo? Los malos al parecer son otros, la situación es la culpa. Nosotros estamos bien. Nosotros no tenemos ningún problema, eso aparece, eso aparenta. Pero esto es lo que está diciendo la palabra, esto es lo que le estoy comentando en esta hora, eso es lo que yo entiendo, es lo que siento que Dios quiere que hagamos. Y yo sé, como le dije, quizás a más de uno no esté de acuerdo conmigo, pero le di la opción que entiendo, porque le digo: Señor, hay esto. Por eso puse esto. Podemos ir al Señor y decir, preguntar, saber, y creo que nos va a decir las cosas. Pero una de las cosas que he encontrado cuando vamos al Señor, si vamos para saber qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿por qué no mejora las cosas? Yo pienso que Él no nos va a querer decir nada. Mas si vamos y le preguntamos: Señor, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo que no te agrada? ¿Y qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, que tú estás anhelando, que nosotros quizás hemos olvidado? Yo pienso que nos va a hablar y nos va a decir, nos va a llevar a ello, porque esa es una forma que conozco que trabaja. Cuando vamos a Él en una situación y vamos esperando, buscamos que encontremos primero el problema en nosotros, analizándonos a nosotros, Él siempre ha dado una respuesta. Pero no podemos ir y que sea quitada las cosas sin antes que nosotros al menos querramos. ¿Cuántas cosas no pasan? Estas personas que llaman como grandes predicadores, en estos últimos días están reconociendo que han hecho mal al predicar lo que predicaban, y estaban diciendo por qué lo hicieron y que ya no lo iban a volver a hacer, que ya le pidieron perdón a Dios y le pidieron perdón a tanta gente que le hicieron creer las cosas que dijeron. Hablo de personas muy conocidas. Pero eso no es mi problema, no es el problema. Créame, creo que Dios quiere darnos lo que tanto se ha dicho. Se ha estado hablando, se ha estado profetizando, se ha dicho sobre México, sobre Latinoamérica. Hay una profecía, hay un avivamiento.
Y creo que porque no tarda en venir el Señor por nosotros. Creo que esto es lo que se está madurando, pero se necesita que haya receptores de esa gracia, receptores de esa gloria. Porque no será el Espíritu Santo solo, será la iglesia, bajo la unción, bajo la guianza, bajo el poder del Espíritu Santo, donde esto se va a mover. Si viene un avivamiento, no vendrá para adornar, para un adorno o para una ostentación, sino para que preparemos el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que enderezar lo torcido, hay que elevar la calzada, hay que allanar el camino. Si fue así en su primera venida, no puede ser menos la segunda. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo, yo digo que es maravilloso. Es un tiempo glorioso. Porque no es porque no quieras trabajar, no es porque no quieras hacer culto. Nos encontramos prácticamente como aquel tiempo de los hombres que respetaban la ley, pero violentaban la ley. Tenemos que obedecer a Dios y Dios nos manda que obedezcamos a nuestras autoridades. Y en la desesperación muchos se están quebrantando. Tienen razón. El alma nunca va a estar satisfecho a menos que la presencia de Dios esté en ello para estar satisfecho y contento. ¿Sabe? Quiero decirle esto. Muchos no saben qué hacer. Pero el Señor nos pregunta en esta tarde, ¿mi casa es casa de oración o es punto de reunión? Porque si la casa, los santuarios son casa de oración, creo que podríamos en las 12 horas del día, podrían estar 24 personas orando, 12 personas orando durante la semana. ¿Cuántos serían? Orar. No vas a llegar para encontrarte con alguien y platicar cómo te fue en el trabajo, que hiciste un buen negocio, que fulano canta bonito, que canta mal, que predica bien, que predica mal, que tocó mal. Sino vas a venir donde solo tú y tu Señor, donde solo tú y Dios, hablarás tú y Dios, y Él va a hablar contigo. La pandemia no es el problema, sino somos nosotros. Cuando en Jeremías 6:16 les dijeron, párense en los caminos y vean, pregunten por los antiguos senderos y miren cuál es la senda buena y anden por ella y hallarán reposo para sus almas. Pero dijeron, no andaremos por ella. No es asunto de Dios. La palabra del Señor registra cosas portentosas, gloriosas. Cuando el agua que iban a tomar los israelitas era amarga, fue endulzado por el Señor.
Cuando el pueblo estaba sediento en el desierto, no había un oasis, no había un río, no había una piedra, una roca, fluyó agua para ellos. ¿Qué cosa hay que Dios no pueda hacer? Pero la pregunta es, ¿qué cosa hay que sus siervos hayan querido hacer debiéndolo hacer? Si Dios está esperando que su casa sea casa de oración, quiere que su casa de oración sea casa de oración, puede irse la pandemia del coronavirus y algo diferente vendrá. Pero nosotros no debemos desaprovechar esta oportunidad para saber qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos mejorar? Tenemos tiempo para hacerlo. Pero yo no sé si siquiera vayas a escuchar este pensamiento. No sé si siquiera te vayas a detener para analizar esto esperando que Dios te ayude a entender algo. Al menos me he esforzado por hacerlo. Vamos a darle gracias al Señor. Yo no sé qué es lo que estás pensando. Quizás te estarás pensando cómo le voy a hacer la semana que viene, cuando no sabes que el Señor puede venir hoy. No debe ser preocupación las cosas ahorita, más que qué hay más allá. Porque tenemos un trato, tenemos un pacto, tenemos una vida, tenemos un compromiso con Dios. Y por lo mismo Dios viene a nosotros para decir, para preguntar, ¿qué pasó con aquello que empezamos un día? Y tenemos que darle una respuesta. Tenemos que responderle, ya sea que le digamos, sí Señor, lo vamos a hacer. Sí, Señor, lo vamos a procurar. Sí, Señor, perdónanos, ayúdanos, danos la capacidad para hacerlo. Al menos eso es una respuesta. O si no, que le digamos, no lo vamos a hacer ni aunque nos mates, ni aunque se vaya hasta meses, no lo vamos a hacer, para que entonces Dios tenga de qué tomar decisión sobre nosotros. Él nos ama y nosotros debemos de amarle, pero amándole debemos de corresponderle con ese mismo afecto que Él nos enseña. Vamos a darle gracias al Señor. Allí donde estás en tu casa, no te sigas entristeciendo. Ve, háblale. Dios te puede hablar, Dios te puede contestar. Dile como Pablo. Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y le dijeron, ve, entra a la ciudad, ahí vas a saber. Y Pablo, cuando supo, Pablo hizo. Por eso Pablo habla como habla, vivió como vivió. Por eso Pablo es el apóstol amado de la iglesia para con los gentiles. Oramos. Eterno Dios, te doy gracias en esta hermosa hora de esta tarde. Bendecimos tu nombre, eterno Dios, por tu grande misericordia, por tu grande amor. Señor amado, no te vamos a mentir, estábamos esperando que en este mes de julio las cosas mejoraran, cambiaran para bien. Sin embargo, Dios, hemos comprobado una vez más
que cuando el hombre, su tendencia no es para bien, él mismo provoca su propio mal. Pero yo te suplico que nos ayudes a encontrar, a entresacar lo precioso de esta situación, de esta circunstancia, que para muchos es adverso en varios aspectos, pero será una gran bendición para aquellos que busquen tu rostro, busquen saber, busquen poder encontrar un porqué y un para qué. Que busquen no querer ser más, como dice tu palabra en Isaías. ¿Por qué quieren ser golpeados otra vez? Que busquen no querer continuar en esta situación. Amado Dios, para que tú seas glorificado, nuestras vidas bendecidas, nuestras familias, la sociedad, y tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Sé con mi hermano, sé con mi hermana, sé con el amigo que se encuentra por ahí. Que se mire a sí mismo, que se examine a sí mismo y se pregunte: ¿qué es para ti, qué es para mí el lugar de congregación, de reunión? ¿Es casa de oración donde nos encontramos con Dios? ¿O es un punto de reunión? Porque si es un punto de reunión, no tiene caso que siga siendo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Bendito y alabado seas por siempre. Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Amén. Bien, Dios los bendiga. Dios los bendiga allí desde sus casas. Esperamos que Dios pueda trabajar en su corazón, en su vida. Esperamos que usted pueda encontrarle una razón por la cual estamos viviendo estos tiempos y podamos ir a Dios para que esto sea mejorado en nuestra vida. Y si a Dios le place, lo más pronto posible podamos adorarle otra vez juntos. Pero si Él tuviese un plan distinto, vayamos en su propósito para que seamos bendecidos. Entonces Dios le guarde con su familia, con sus hijos, allá en su casa. Dios guarde a cada uno que nos está viendo y escuchando desde ahí donde se encuentre. Si no pudo tomar este tiempo, esperamos que después puedas tener el momento para poder disfrutar, para poder analizar este pensamiento, esperando que Dios lleve bendición, edificación a tu vida y respuesta a tu pregunta. En el nombre de Jesús, si ha hecho esto, vamos a darle gracias al Señor, vamos a despedirnos de este lugar, de este momento, pero no de la presencia de Dios, porque su presencia es el que nos da vitalidad a nuestra vida. Oramos. Padre, te damos gracias en el dulce nombre de Jesús, adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque has sido con nosotros, gracias por guardarnos, por ayudarnos. Señor, ahora que hemos terminado, te suplico que nos ayudes a regresar a casa con bien, nos guardes y nos libres de todo mal, de todo peligro en el trayecto del camino hasta volver a casa, conforme a tu palabra, que guardas nuestra salida y nuestra entrada. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y en su nombre te damos gracias, ahora y siempre. Aleluya. No olviden, culto los martes a las 7, viernes a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Vía radio DCN, Radio Vida DCN 95.9 y plataforma Facebook y YouTube. Dios me los bendiga y los guarde.